Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giovanna Padilla y en esta ocasión estaré explicando el método de Jacobi en compañía de Acuña Tarazona José, Gil Jiménez Anaya, Nieves Calderón Andrés y Tamara Peña Dubian. El método de Jacobi es usado en el análisis numérico para resolver sistemas de ecuaciones lineales del tipo ax igual b. En este método se comienza con una aproximación inicial guiada a la solución x, generando así una sucesión de vectores xk que finalmente convergen a x. A este método se le asignó dicho nombre debido al matemático alemán Carl Gustav Jacob Jacobi. Este método se basa en construir una sucesión convergente, la cual se halla descomponiendo la matriz del sistema de A de esta forma: A igual D más L más U, donde D es una matriz diagonal, L una matriz triangular inferior y U una matriz triangular superior. Partiendo de ax igual b, se reescribe dicha ecuación como dx más l más u por x igual a b. El método de interacción de Jacobi parte de una aproximación inicial. Este método es usado para resolver sistemas de ecuaciones lineales tanto 3×3, 4×4, 5×5, 6×6, n números. También sirve como interacción de un punto fijo. Bueno, en este método tenemos que tener en cuenta que este método siempre converge si la matriz A es estrictamente la diagonal dominante. Bueno, esto quiere decir que la suma de los elementos de esa diagonal tienen que ser mayor de todos los elementos que hay en la matriz. Bueno, esto se expresa de la siguiente manera: dx más l más u por x es igual a b, que despejando ya los valores, que como x es igual a y a, la matriz A se dividió entre d, l y u, que son la matriz diagonal, la diagonal superior y la inferior, y b, que son los valores independientes. Bueno, para hacer la interacción con el método de Jacobi se necesitan despejar x. Entonces se despeja de x con la fórmula que se puede observar, y quedaría x es igual a d a la menos 1, porque al momento de despejar d que está multiplicando pasa a dividir, podemos pasarla a multiplicar pero con la inversa. ¿Qué multiplica a b menos l más u por x? Bueno, después en la siguiente ecuación se ve si a y sub i es diferente de 0. Cuando pasa esto, la fórmula que se utiliza sería x elevado a la k más 1, que es la constante de interacción más 1, o sea, una más, que quedaría igual a d a la menos 1 multiplicado por b menos l más u x k, que es el valor de la interacción anterior. Bueno, para los valores de x elevado a la k más 1 se necesitan todos los elementos de x sub k, o sea, todas las primeras interacciones que se hicieron con esos valores. Y la fórmula se obtendría de esta manera: quedaría x sub i, o sea, x2, 3 o 4 o xn número, elevado a la k más 1 es igual a 1 sobre a sub i por bi menos la sumatoria de los valores de a y los valores de x, k. Bueno, le hablaré sobre las características, las cuales son: primero, un método directo para resolver es aplicar la fórmula general. Segundo, el método de Jacobi siempre converge si la matriz A es estrictamente diagonal dominante
y puede converger incluso si esta condición no se satisface. Tercero, un método interactivo con el cual se resuelve el sistema lineal ax igual b comienza con una aproximación inicial x, que es 0, a la solución x y genera una sucesión de vectores xk que converge a x. Cuarto, si la matriz es coeficiente original del sistema es diagonalmente dominante el método converger. Quinto, se elige un vector para darle valores iniciales a las incógnitas de la ecuación. Este vector será la primera aproximación para el método iterativo. Para hallar las iteraciones correspondientes y así obtener un error absoluto del 50% como nos los pide. Entonces, como podemos ver, nos dan 3 ecuaciones para poder resolver este método. Entonces la primera está denominada como 20x1 más 10x2 más 5x3 igual a 30. La segunda 4x1 más 6x2 menos x3 igual a 9. Y la tercera es menos 7x1 más 3x2 más 8x3 igual a 51. Estas serían nuestras 3 ecuaciones para resolver por el método de Jacobi. Ahora, como podemos ver, colocamos nuestras 3 ecuaciones en una matriz, la cual queremos en la cual ordenamos nuestra diagonal dominante, que es esta que está aquí encerradita. ¿Cómo sabemos que es una diagonal dominante? Porque cuando estos dos se suman y estos dos se suman, no pueden ser mayor al dominante que aparece en la diagonal. No pueden ser mayor. Y sería su igualación. Ahora, nos dan como principalmente para resolver la primera iteración de que x sub 0 va a ser igual a 0 en i, 0 en j y 0 en k, o 0x sub 1, 0x sub 2 y 0x sub 3. Entonces, para empezar a resolver este método tenemos que despejar las x sub 1 de la primera ecuación, x sub 2 de la segunda ecuación y x sub 3 de la tercera ecuación. Entonces, ya despejadas, si pasamos a iterar, a hacer la primera iteración, teniendo en cuenta que nuestro primer valor sería 0 para x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Entonces, ya teniendo en cuenta las ecuaciones despejadas, procedemos a iterar, como ya se había dicho antes. Lo que vamos a hacer es reemplazar en las ecuaciones ya despejadas el valor de x sub 0 para poder hallar la primera iteración de cada término. Entonces lo que hacemos es reemplazar. Este sería nuestro valor de nuestra primera iteración en x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Este sería el valor. Ahora, en el cuarto paso, como podemos ver, tomaremos el resultado de nuestra primera iteración y lo reemplazaremos en la fórmula que ya despejamos anteriormente, que es la que siempre vamos a utilizar para iterar. Lo que hacemos es tomar los datos de la primera iteración y reemplazarlos en las incógnitas que hay en la ecuación para iterarla. Entonces, estos serían nuestros valores de la segunda iteración. Lo mismo se hace con la tercera,
reemplazamos los valores de nuestra segunda iteración, lo plasmamos en la tercera, donde va x sub 2 y x sub 3, como podemos ver. Esto nos da el resultado de menos 0,5625 y x sub 2 en nuestra tercera iteración sería igual a 2.91666. Y asimismo con nuestro x sub 3 de la tercera iteración. Ahora, como el ejercicio nos pide que hallemos un error absoluto y aplicando el método de Jacobi hasta cierta iteración que nosotros la tenemos que hallar sería probando. En este caso yo lo hice hasta la tercera iteración y pues me dio exactamente x sub 1 en la tercera iteración el 50%, x sub 2 el 46.42% y x sub 3 el 1.46%. Entonces, para hallar ese error absoluto, la fórmula sería: el error absoluto va a ser igual al absoluto del valor real menos el valor anterior, que sería en este caso el valor real x sub 3, que es nuestra última iteración, menos el valor de x sub 2, que sería la penúltima, sobre x sub 3, por 100 para que nos dé un porcentaje. Y simplemente este es nuestro valor de x sub 3, como podemos ver. En x sub 1 nos piden que sea un error absoluto del 50%, ya sea menos o igual. Entonces, como podemos ver, el x sub 1 en la tercera iteración nos dio el 50%, o sea que estamos bien. El segundo, el x sub 2 en la tercera iteración da 46.42 y x sub 3 en la tercera iteración da 1.46. Por lo tanto, todos están por debajo y x sub 1 está igualado. Por lo tanto, se acepta porque eso fue un requisito que nos exigieron y por lo tanto cumple con ello. Seguimos con el ejemplo número 2 y nos dice aplicar el método de Jacobi para hallar las iteraciones correspondientes. Para x1 nos da 4 menos 1 y 1. Para x2 nos da 4 menos 8 y 1. Para x3 nos da menos 2, 1 y 5, que eso sería un igual a 7, que será nuestros x1, menos 21 x2 y 15 x3, que sería en nuestra iteración su 0 sería para todas 0. Lo primero que vamos a hacer es despejar nuestras x1, y nuestras x2 y nuestras x3. Entonces, para la ecuación número 1 vamos a tomar y despejamos x1 y nos quedaría que x1 es igual a 7 más x2 menos x3 sobre 4. Y para despejar x2 de la segunda ecuación nos quedaría que x2 es igual a 21 más 4 por x1 más x3 sobre 8. Y para nuestra ecuación 3 despejamos x3 y nos queda igual que es a 15 más 2 por x1 menos x2 sobre 5. Y nos quedaría que nuestro x1 es igual a 7 sobre 4, que es igual a 1.75. Nuestro x2, que será 21 sobre 8, que es igual a 2.625. Y nuestro x3, que quedaría 15 sobre 5, que es igual a 3. Lo que vamos a hacer a continuación es reemplazar nuestros resultados para cada x. Entonces nos quedaría que x1 es igual a 7 más x2, que en este caso valdrá 2.65. Y nuestro x3, que sería 3. Entonces quedaría 7 más 2.625 menos 3 sobre 4, que eso nos daría un igual a 1.6563. Para nuestros x2 hacemos lo mismo.
Entonces nos quedaría que 21 más 4 por x1, que sería 1.75, más x3, que sería 3 sobre 8, y eso nos da un resultado de 3.8750. Y para nuestro x3 hacemos igual. Entonces nos quedaría que 15 más 2 por x1, que sería 1.75, menos x2, que sería menos 2.625 sobre 5, que esto sería igual a 3.1750. Luego lo que vamos a hacer, que ya sabemos que para nuestras interacciones de x1 va a ser 4, de x2 va a ser 8 y de x3 va a ser 5. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un determinante diagonal. Entonces nos quedaría 3 ceros en diagonal, y nos quedaría para x1, que sería igual a 0, a 1 sobre 4 y a menos 1 sobre 4. Para x2, 4 sobre 8, 0 y 1 sobre 8. Para x3, 2 sobre 5, menos 1 sobre 5 y 0, que esto sería igual o más, sería más 7 sobre 4, más 21 sobre 8, más 15 sobre 5. Y esto sería nuestro resultado. Ejercicio práctico. Resolver el sistema de ecuaciones por el método de Jacobi. Tenemos de que 17x1 menos 2x2 menos 3x3 es igual a 500. Menos 5x1 más 21x2 menos 2x3 es igual a 200. Menos 5x1 menos 5x2 más 22x3 es igual a 30. Para comenzar a resolver nuestro ejercicio tenemos que ver que nuestra diagonal principal tiene que ser una diagonal dominante. ¿Ya? En el primer punto tenemos de que 17 es mayor que la suma de 2 y 3. En la segunda fila tenemos de que el 21 es mayor que la suma de menos 5 y menos 2. Y en la tercera tenemos de que 22 es mayor que la suma de menos 5 y menos 2. Procediendo a realizar nuestro ejercicio tenemos la siguiente ecuación. x1 es igual a b1 menos a12 por x2 menos a13 por x3 sobre a11. b1 viene siendo el resultado de la primera ecuación, menos a12 viene siendo, nos dice que es el número que está en la primera fila y en la segunda columna. x2 hace referencia a la componente que acompaña a nuestro valor, menos a13. A13 nos dice que está en la primera fila y en la tercera columna. x3 nos dice que es la componente que acompaña ese número. Todo eso dividido entre a11. A11 es el número que está en la fila 1, columna 1. Así tenemos que reemplazar en x1, x2 y x3. Reemplazando tenemos de que b es el resultado que nos da en la primera ecuación, viene siendo 500. Menos a12. A12 nos dice que está en la primera fila y en la columna 2, que viene siendo menos 2. Multiplicado por x2. x2 es la componente que acompaña este número, pero como no lo conocemos, lo colocamos como 0. A13 nos dice que es el número que está ubicado en la fila 1, en la columna 3. Viene siendo menos 3 sobre A11. Y el número que está en la fila 1 con la columna 1 es el 17. Entonces procedemos a reemplazar estos valores. Se resuelve esa ecuación y tenemos que nos da en x1 nos da
29.41.176, en x2 9.52.381 y en x3 nos da 1.36364. Procedemos a calcular la siguiente iteración. En la segunda iteración reemplazamos los valores que nos da en x. Como en la primera iteración x1 nos dio 29.41.176, reemplazamos x1 en la siguiente iteración. Entonces vendría siendo 500 menos 2 por x, pero x1 ya la hallamos, que vendría siendo 29.41.176 menos 3 por x2, como ya lo hallamos, vendría siendo por x3 1.36364 sobre A11, que viene siendo 17. Y procedemos a calcular la siguiente iteración. Ya después que hayamos calculado eso, procedemos a calcular el error absoluto. Para calcular el error absoluto tenemos que buscar x nuevo menos el x anterior. Tenemos de que 30.772.85 menos 29.41.176 sobre el x nuevo, que es 30.772.285. Entonces solo multiplicamos por 100 y nos da el error en porcentaje. Gracias.